Un gusto en saludar. Mi nombre es Fernando González y en esta oportunidad vengo en representación del grupo de matemáticas conformado por Diego Hunda, Larry Vázquez y mi persona, donde les vengo a hablar un poco sobre los temas tratados en nuestro trabajo escrito. Como principal tenemos lo que es el álgebra, que es la parte de la matemática que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. El carácter del álgebra y su diferencia con la aritmética. El concepto de la cantidad en álgebra es mucho más amplio que en aritmética. En aritmética las cantidades se expresan en números y estos expresan valores determinados. En álgebra, para lograr la generalización, las cantidades se representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. Notación algebraica. Consiste en que los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Coeficiente. Un coeficiente es un valor vinculado a un monomio. Cantidades aritméticas y algebraicas. Las cantidades aritméticas solo expresan el valor absoluto de las cantidades, representando por los números, pero no nos dicen su sentido o valor relativo. Las cantidades algebraicas expresan el valor absoluto de las cantidades, de su sentido o valor relativo por medio del signo. Expresión algebraica. Es el conjunto de números y de símbolos ligados entre sí por los signos de las operaciones del álgebra, y que no contiene más funciones que aquellas que pueden calcularse en las operaciones del álgebra, como lo son suma, multiplicación y su inversa. El término. Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos. El grado. Decimos que es un grado máximo de los exponentes de las variables de los monomios que lo componen, que es el número mayor. La clasificación de las expresiones algebraicas. Como primero tenemos el monomio. Es una expresión algebraica en la que se utilizan incógnitas de variables literales que constan de un solo término. El polinomio. Es una expresión algebraica de sumas, restas y multiplicaciones ordenadas hechas de variables, constantes y exponentes. En álgebra, un polinomio puede tener más de una variable. Las clases de polinomios son polinomio nulo, polinomio homogéneo, polinomio heterogéneo. Términos semejantes. Son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal y cada una con los mismos exponentes. Reducción de términos semejantes. Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tengan el mismo factor literal. Valor numérico. Es el número que se obtiene al sustituir las letras o incógnitas por números. La suma o adición. En aritmética, la suma siempre significa aumento, pero en álgebra la suma es un concepto más general, pues puede significar aumento o disminución. Regla general para la suma. Para sumar dos o más expresiones algebraicas se escriben una a continuación de la otra, con su propio signo, y se reducen los términos semejantes si los hay. Suma de monomios. La suma de monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes. Suma de polinomios. La suma de polinomios es el polinomio resultante de sumar los coeficientes de los monomios del mismo grado. Resta o sustracción. La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Carácter de la resta algebraica. Se dice que la resta algebraica es el proceso inverso de la suma algebraica. Lo que permite la resta es encontrar la cantidad desconocida que, cuando se suma el sustraendo, el elemento que indica cuándo hay que restar, da como resultado el minuendo, que es el elemento que disminuye en la operación. Regla general para la resta. Representa la operación de eliminación de objetos de una colección. No es asociativa, lo que significa que cuando se restan más de dos números, importa el orden en el que se realiza la resta. Resta de monomios. En la resta de monomios de lo que se trata es de realizar una reducción entre monomios semejantes, es decir, con la misma composición de variables, no pudiendo realizarse en caso contrario, siendo el resultado de esta operación otro monomio. Resta de polinomios. La resta de polinomios consiste en sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. También podemos restar polinomios escribiendo el opuesto de uno debajo del otro, de forma que los monomios semejantes quedan en columnas y se pueden sumar. Operación aritmética, que consiste en calcular el resultado
que es el producto de sumar un mismo número multiplicando tantas veces como indique otro número multiplicador. Estamos hablando de la multiplicación. La ley de los signos. La ley se basa en lo siguiente: si los signos son iguales, el resultado debe ser positivo. En cambio, si los signos son diferentes, el resultado debe ser negativo o será negativo. En otras palabras, podría decirse: signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Esto va relacionado en operaciones básicas con números enteros. Podemos decir que en la suma resta, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor número o del mayor valor. Ley de los exponentes. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado de la misma base elevado a una potencia, igual a la suma de las potencias de los factores. En otras palabras, para multiplicar expresiones exponenciales de la misma base, se conserva la base común y se suman los exponentes. Ley de los coeficientes. El coeficiente del producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores. Productos notables. Producto notable es el nombre que recibe multiplicaciones con expresiones algebraicas, cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más dos veces la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. El resultado de multiplicar la suma de dos números por su diferencia es el mismo que si restamos los cuadrados de ambos números. Cubo de un binomio. El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término, más el triple del cuadrado de este mismo, por el segundo término, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Producto de dos binomios con término común. Es un trinomio cuyo primer término es el cuadrado del término común. Su segundo término es el producto de la suma de los términos no comunes por el término común. Y el tercer término es el producto de los términos no comunes. Factorización. Es la transformación de una expresión en productos de factores. Factor común de un polinomio. Se dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos de un polinomio, del polinomio. Factor común por agrupación de términos. Se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Trinomio cuadrado. Son tres términos, también llamado común, que resulta de elevar al cuadrado un binomio de un trinomio. Factorización de trinomios de la forma 2x más bx más c. Estos trinomios constan de un término cuadrático, otro de primer grado y otro constante, llamado término independiente. Esto fue todo, muchísimas gracias, espero que le haya gustado, profesor. Hasta pronto.